Les hicieron un homenaje a unos anarquistas que fusilaron en tiempo. Un homenaje al comandante de los Huiles. Eran tres hermanos, se llamaban los Huiles, que eran todos los que mandaban la zona roja en aquel sector. Y claro, pues cuando los cogen, estaban en la sierra, no pudieron escapar, en la sierra de Adamú. Y allí las navidades había una finca pequeñita, así, y se juntaban y a las mujeres, a las dueñas, para pasar allí, le daban su dinerito y pasaban la noche buena. Pero entró en Bujalance, entró un capitán de la Guardia Civil, que todo el que salía del pueblo tenía que llevar un salvaconducto, porque si te se olvidaba el salvaconducto, a la entrada del pueblo estaban los falajistas y los requetés, cogiendo el salvaconducto. ¡Oh, me se ha olvidado! La Guardia Civil, al cuartel. Bueno. Entonces aquella señora cogió miedo. Fue a la plaza, en Marmolejo, en un pueblo de Jaén, en Marmolejo, fue a la plaza, compró todo y luego dio parte. Porque daba miedo de tío. Dio parte, claro. Y cuando va allí, come y por la mañana temprano se asoma uno y ve que había 3 líneas de fuego de los guardias civiles cercados al cortejillo. Entra para adentro y dice: oh, estamos perdidos. ¿Qué pasa? Hay 3 líneas de fuego de la Guardia Civil. Entonces el mayor dice: pues a mí no me cogen vivo. Y el que quiera, que venga para acá, yo lo mato. A uno lo mató y luego se mató a él. Ya entra la Guardia Civil con los camiones, los cogen, tienen unas melenas, los cogen, los meten a granel en un camión y lo llevan a Bujalance, los collan de los pelos así. Oh, un desastre. Y allí no había quien hablara.